Mi nombre es Jesús Noé y estoy aquí para exponer lo que son los títulos de crédito, los diferentes documentos que entrarían dentro de estos documentos, como lo son el pagaré, la letra de cambio y el cheque. Pero primero, ¿qué son los títulos de crédito? Podemos decir que los títulos de crédito son un documento que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo y que con solo poseer ese soporte material, el documento puede ejecutarse sin probar los hechos que determinaron su propia emisión. El crédito se puede entenderse desde dos puntos de vista, el económico y el jurídico. Desde el punto de vista económico, se dice que han multiplicado diferentes capitales, o sea, el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura a fin de lograr una idea integral de la circulación económica. El concepto jurídico nos dice que es un negocio jurídico en virtud del cual una persona que se le designa acreditante traslada un valor económico y actual a otro sujeto llamado acreditado, y este último tiene la obligación de devolver su valor o equivalente en el tiempo pactado más las comisiones e intereses convenidos. Clases de los títulos de crédito. Los encontramos como actos de comercio, crédito como cosas mercantiles y como simples documentos. Como actos de comercio, según el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que la emisión, expedición, endoso, aval o de aceptación de título de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son propios actos de comercio. Según como cosas mercantiles, el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles los títulos de crédito al decir que son mercantiles los títulos de crédito. Los títulos de crédito como documentos. Desde el punto de vista formal, los títulos de crédito son documentos privados constitutivos de un derecho literal, necesarios para su ejercicio, destinación o la circulación. ¿Cuáles son las características de los títulos de crédito? Literalidad, autonomía, incorporación. Literalidad. Según el artículo 5 de la Ley en comento, dice que el derecho incorporado en el título es literal. De ello se desprende que tal derecho se medirá en su extensión por la que literalmente se encuentre en consignado. En otros términos, que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito está determinada estrictamente por el texto literal del documento. Autonomía. Es la característica esencial del título de crédito. No es propicio decir que el título de crédito es autónomo ni que sea autónomo el derecho incorporado del título. Lo que debe decirse es que es autónomo desde el punto de vista activo, el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en él consignados. Incorporación. Es el documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado para la exhibición del documento y su base de poseer el derecho. Es el derecho de poseer el título y de ahí la feliz expresión de Lores Somoza, posee por poseo. Esto es que posee el derecho por posee el título. Letra de cambio. Es un documento mercantil por el que una persona librador ordena a otra que es el librado el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. Los elementos esenciales de la letra de cambio son el beneficiario, el girador y el girado. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares porque para su perfección es indispensable que participen tres sujetos como los ya mencionados, que serían el beneficiario, el girador y el girado. ¿Cuáles son los requisitos? La mención de ser una simple letra de cambio, la expresión del lugar en el que ésta se está suscribiendo, la expresión del día, mes, año en que ésta se suscribirá, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado. El lugar del pago es algo muy importante dentro de este documento, ya que cuando la letra de cambio no contenga este requisito exigido por la fracción 5 del artículo 76 de la ley en comento, se tendrá como lugar de pago el domicilio del girado, y si tuviera varios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, a elección del tenedor. ¿Cuál es la época de pago? Bueno, existe lo que es el vencimiento a la vista, que indica que la letra debe ser pagada en el momento de su presentación al cobro. El vencimiento a cierto tiempo de vista o a cierto tiempo o fecha indican que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su prestación o de la fecha indicada en la misma respectivamente. El vencimiento a día fijo significa que la letra debe ser pagada precisamente el día señalado o expresado
para este efecto en su texto. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. La letra de cambio deberá ser girada a favor de una persona determinada, cuyo nombre debe consignarse en el texto mismo del documento. La firma del girador. Cuando el girador no sabe o no puede escribir, dice el artículo 86, firmará a su ruego otra persona, en fe de lo cual firmará también un corredor público titulado, un notario o cualquiera otro funcionario que tenga fe pública. La valuta es lo que se le llama cláusula de valor o cláusula voluntaria o valuta. Expresa el motivo por el cual el girado deberá pagar el valor que ya recibió, valor que deberá cargar en cuenta o simplemente valor entendido. La letra documentada se le puede insertar según lo establece el artículo 89 de la ley. Las cláusulas documento contra aceptación, documento contra pago o las equivalentes D sobre A o D sobre P, que indicarán que la letra va acompañada de ciertos documentos, los cuales se entregarán al girado previa aceptación o pago de la letra. La aceptación consiste en el acto por el cual el girado, o en su defecto, otra persona indica en la letra admite orden incondicional de pagar determinada suma de dinero o al vencimiento. ¿Quién es el aval? El aval, en toda parte, digamos que es la persona o será el documento en el cual la persona se compromete a pagar dicha cantidad de dinero en el periodo o fecha estipulada, según sea el acuerdo. ¿Qué es el endoso? Es la cesión de un documento de crédito que una persona hace a favor de otra, haciéndolo constar así en el dorso del documento. El endoso debe ser total, es decir, debe comprender íntegramente el importe del título. Clases de endoso: el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. El endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. El endoso en garantía, una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. Según el artículo 36 de la multiplicidad de la ley, dispone que el endoso con las cláusulas en garantía, imprenta u otros equivalentes atribuyen al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto al título endosado y de los derechos a él inherentes, comprendiéndose las facultades que confiere el endoso en procuración antes señaladas. El pagaré es aquel que contiene un contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar a una persona al orden de otra cierta cantidad de dinero. Digamos que es un documento que contiene la obligación incondicional de pago de una suma cantidad de dinero suscrita por el deudor a favor del acreedor. Los elementos esenciales del pagaré. Inciso A. La mención de ser un pagaré insertada en el texto del documento. Inciso B. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Inciso C. Nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Inciso D. La época y lugar de pago. Inciso E. La fecha y lugar en que se suscribe el documento. Inciso F. La firma del suscriptor o persona que firme a su ruego o en su nombre. Cheque. Es un documento que extiende y entrega a una persona a otra para que ésta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos que aquella tiene en el banco. Los elementos esenciales del cheque: el librador, el librado y el beneficiario. El librado es la institución bancaria. El librador es aquella persona física o moral y es quien celebra el contrato de apertura de cuenta de cheques con el librado. El beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago del cheque. El cheque. Requisitos del cheque: la mención de ser simple cheque, la fecha en que éste se expide. ¿Qué es la fianza? Garantizar a alguien el cumplimiento de una obligación contraída por él mismo o por otra persona mediante el pago u otorgamiento de una fianza. ¿Cuáles son los elementos personales del cheque? El librado, el librador y el beneficiario. Como ya lo mencionamos en el pagaré, el librado es la institución bancaria, el librador es la persona física o moral a quien se celebra el contrato de apertura o cuenta de cheques con el librado, y el beneficiario es aquella persona que recibe la cantidad de dinero determinada. ¿Cuál es la forma de circulación del cheque? Existe lo que son los cheques no negociables, el cheque al orden y el cheque al portador. El no negociable es el expedido a favor de una persona determinada
cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que no puede ser transmitido por endoso, sino solamente en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que puede transmitirse por medio del endoso y entrega material del título. El cheque al portador se considera al portador cuando no se indique en su texto a favor de quien expide y contenga la cláusula. Tipos de cheque. Cheque cruzado es aquel donde el librador o tenedor cruza con dos líneas paralelas en el adverso del cheque. El cheque para abono en cuenta. En tal supuesto, el librado no podrá pagar el cheque, sino que tendrá que abonarlo a cuenta del tenedor siempre y cuando lleve una cuenta con el librado, y si el tenedor no tiene cuenta con la institución, el banco tiene la obligación de abrirle una cuenta al tenedor. Sería lo que es el abono en cuenta. Cheque certificado. Exige que el librado certifique el cheque, sin no constar que tiene en su poder fondos suficientes para cubrir el cheque. El cheque no negociable son aquellos cheques que no pueden ser endosados por el tenedor. Cheque de viajero es aquel cheque expedido por el librador a su propio cargo y pagaderos por establecimiento principal o sucursales o corresponsales que tengan en la República o en el extranjero. Cheque de caja. Pueden expedirse cheques de caja a cargo de sus propias dependencias y estos cheques serán nominativos y a la orden. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Jesús Noé y estoy aquí para exponer lo que son los títulos de crédito, los diferentes documentos que entrarían dentro de estos documentos, como son el pagaré, la letra de cambio y el cheque. Pero primero, ¿qué son los títulos de crédito? Podemos decir que los títulos de crédito son un documento que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo y que con solo poseer ese soporte material, el documento puede ejecutarse sin probar los hechos que determinaron su propia emisión. El crédito se puede entenderse desde dos puntos de vista, el económico y el jurídico. Desde el punto de vista económico, se dice que han multiplicado diferentes capitales, o sea, el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura a fin de lograr una idea integral de la circulación económica. El concepto jurídico nos dice que es un negocio jurídico en virtud del cual una persona que se le designa acreditante traslada un valor económico y actual a otro sujeto llamado acreditado, y este último tiene la obligación de devolver su valor o equivalente en el tiempo pactado más las comisiones e intereses convenidos. Clases de los títulos de crédito. Los encontramos como actos de comercio, crédito como cosas mercantiles y como simples documentos. Como actos de comercio, según el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que la emisión, expedición, endoso, aval o de aceptación de título de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son propios actos de comercio. Según como cosas mercantiles, el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles los títulos de crédito al decir que son mercantiles los títulos de crédito. Los títulos de crédito como documentos. Desde el punto de vista formal, los títulos de crédito son documentos privados constitutivos de un derecho literal, necesarios para su ejercicio, destinación o la circulación. ¿Cuáles son las características de los títulos de crédito? Literalidad, autonomía, incorporación. Literalidad. Según el artículo 5 de la Ley en Comienzo, dice que el derecho incorporado en el título es literal. De ello se desprende que tal derecho se medirá en su extensión por la que literalmente se encuentre consignado. En otros términos, que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito está determinada estrictamente por el texto literal del documento. Autonomía. Es la característica esencial del título de crédito. No es propicio decir que el título de crédito es autónomo ni que sea autónomo el derecho incorporado del título. Lo que debe decirse es que es autónomo desde el punto de vista activo, el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en él consignados. Incorporación. Es el documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado para la exhibición del documento y su base de poseer el derecho. Es el derecho de poseer el título y de ahí la feliz expresión de Dolores Somoza, posee por poseo. Esto es que posee el derecho por
posee el título. Letra de cambio. Es un documento mercantil por el que una persona librador ordena a otra que es el librado el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. Los elementos esenciales de la letra de cambio son el beneficiario, el girador y el girado. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque para su perfección es indispensable que participen tres sujetos, como los ya mencionados, que serían el beneficiario, el girador y el girado. ¿Cuáles son los requisitos? La mención de ser una simple letra de cambio, la expresión del lugar en el que ésta se está suscribiendo, la expresión del día, mes, año en que ésta se suscribirá, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado. El lugar del pago es algo muy importante dentro de este documento, ya que cuando la letra de cambio no contenga este requisito exigido por la fracción 5 del artículo 76 de la ley en comento, se tendrá como lugar de pago el domicilio del girado, y si tuviera varios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, a elección del tenedor. ¿Cuál es la época de pago? Bueno, existe lo que es el vencimiento a la vista, que indica que la letra debe ser pagada en el momento de su presentación al cobro. El vencimiento a cierto tiempo de vista o a cierto tiempo o fecha indican que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su prestación o de la fecha indicada en la misma respectivamente. El vencimiento a día fijo significa que la letra debe ser pagada precisamente el día señalado expresado para este efecto en su texto. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. La letra de cambio deberá ser girada a favor de una persona determinada, cuyo nombre debe consignarse en el texto mismo del documento. La firma del girador. Cuando el girador no sabe o no puede escribir, dice el artículo 86, firmará a su ruego otra persona, en fe de lo cual firmará también un corredor público titulado, un notario o cualquiera otro funcionario que tenga fe pública. La valuta es lo que se le llama cláusula de valor o cláusula voluntaria o valuta. Expresa el motivo por el cual el girado deberá pagar el valor que ya recibió, valor que deberá cargar en cuenta o simplemente valor entendido. La letra documentada se le puede insertar según lo establece el artículo 89 de la ley. Las cláusulas documento contra aceptación, documento contra pago o las equivalentes D sobre A o D sobre P, que indicarán que la letra va acompañada de ciertos documentos, los cuales se entregarán al girado previa aceptación o pago de la letra. La aceptación consiste en el acto por el cual el girado, o en su defecto, otra persona indica en la letra admite orden incondicional de pagar determinada suma de dinero o al vencimiento. ¿Quién es el aval? El aval, en toda parte, digamos que es la persona o será el documento en el cual la persona se compromete a pagar dicha cantidad de dinero en el periodo o fecha estipulada, según sea el acuerdo. ¿Qué es el endoso? Es la cesión de un documento de crédito que una persona hace a favor de otra, haciéndolo constar así en el dorso del documento. El endoso debe ser total, es decir, debe comprender íntegramente el importe del título. Clases de endoso: el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. El endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. El endoso en garantía, una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. Según el artículo 36 de la multiplicidad de la ley, dispone que el endoso con las cláusulas en garantía, imprenta u otros equivalentes atribuyen al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto al título endosado y de los derechos a él inherentes, comprendiéndose las facultades que confiere el endoso en procuración antes señaladas. El pagaré es aquel que contiene un contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar a una persona a la orden de otra cierta cantidad de dinero. Digamos que es un documento que contiene la obligación incondicional de pago de una suma cantidad de dinero suscrita por el deudor a favor del acreedor. Los elementos esenciales del pagaré. Inciso A. La mención de ser un pagaré insertada en el texto del documento. Inciso B. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Inciso C.
Nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Inciso D. La época y lugar de pago. Inciso E. La fecha y lugar en que se suscribe el documento. Inciso F. La firma del suscriptor o persona que firme a su ruego o en su nombre. Cheque. Es un documento que extiende y entrega a una persona a otra para que ésta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos que aquella tiene en el banco. Los elementos esenciales del cheque: el librador, el librado y el beneficiario. El librado es la institución bancaria. El librador es aquella persona física o moral y es quien celebra el contrato de apertura de cuenta de cheques con el librado. El beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago del cheque. El cheque. Requisitos del cheque: la mención de ser simple cheque, la fecha en que éste se expide. ¿Qué es la fianza? Garantizar a alguien el cumplimiento de una obligación contraída por él mismo o por otra persona mediante el pago u otorgamiento de una fianza. ¿Cuáles son los elementos personales del cheque? El librado, el librador y el beneficiario. Como ya lo mencionamos en el pagaré, el librado es la institución bancaria, el librador es la persona física o moral a quien se celebra el contrato de apertura o cuenta de cheques con el librado, y el beneficiario es aquella persona que recibe la cantidad de dinero determinada. ¿Cuál es la forma de circulación del cheque? Existe lo que son los cheques no negociables, el cheque al orden y el cheque al portador. El no negociable es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que no puede ser transmitido por endoso, sino solamente en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que puede transmitirse por medio del endoso y entrega material del título. El cheque al portador se considera al portador cuando no se indique en su texto a favor de quien expide y contenga la cláusula. Tipos de cheque. Cheque cruzado es aquel donde el librador o tenedor cruza con dos líneas paralelas en el adverso del cheque. El cheque para abono en cuenta. En tal supuesto, el librado no podrá pagar el cheque, sino que tendrá que abonarlo a cuenta del tenedor siempre y cuando lleve una cuenta con el librado, y si el tenedor no tiene cuenta con la institución, el banco tiene la obligación de abrirle una cuenta al tenedor. Sería lo que es el abono en cuenta. Cheque certificado. Exige que el librado certifique el cheque, haciéndolo constar que tiene en su poder fondos suficientes para cubrir el cheque. El cheque no negociable son aquellos cheques que no pueden ser endosados por el tenedor. Cheque de viajero es aquel cheque expedido por el librador a su propio cargo y pagaderos por establecimiento principal o sucursales o corresponsales que tengan en la República o en el extranjero. Cheque de caja. Pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias dependencias y estos cheques serán nominativos y a la web. Eso sería todo. Gracias.